Muy buen día. Muy buen día. Vamos a dar un minutico mientras que los demás compañeros se conectan. Bueno, muy buen día para los que se van conectando. Ya en 3 minuticos damos inicio a la sesión, ¿vale? Muy buen día, chicos. Ya en 3 minuticos damos inicio, ¿listo? A las 7:05, 7:06 damos inicio a la sesión de hoy. Buen día, profe. Vale, gracias. Buen día. Buen día, profe. Muy buen día. Ya en 2 minuticos damos inicio. Bueno, muchachos, muy buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues ya vamos a dar inicio a la sesión de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros estábamos trabajando, o veníamos trabajando más bien, pues el tema de
o más bien todo el tema de la Constitución, de la Constitución no, de, de la, me fue la palabra, de la clasificación de las empresas, ¿sí? En esa clasificación, nosotros creo que alcanzamos a ver la sociedad limitada, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, gracias. Yo les había hablado de, de la junta de socios, para qué servía y todo esto, o tal vez no alcancé. Eh, Sí, también las alcanzé a decir. Ah, sí, listo. señor, también. Bueno, gracias. Entonces, yo creo que ya hasta ahí podríamos dar por terminada la sociedad limitada. Recordemos, o es de tener presente, pues las características que tiene dicha sociedad. Es decir, cuando hablo de las características que tiene dicha sociedad, estamos hablando de que es una empresa que se puede constituir por especie, es decir, por bienes en especie o por dinero. Podríamos hablar que es una empresa que, o es más bien, es un tipo de sociedad que no puede cotizar en un mercado de valores y se constituye por documento público. Recuerden que la característica del documento público es que yo tengo que ir ante una notaría a llevarla allí, ¿vale? Entonces, bueno, ahora bien, dentro de la clasificación de las sociedades que nosotros vamos a trabajar, pues vamos a ver, obviamente, pues varios tipos de clasificación, ¿listo? Unos de ellos son las sociedades, o los tipos de sociedades, otros son la empresa si es grande, pequeña, mediana, y bueno, y ahí sí vamos a abordar pues varios temas de la clasificación, ¿listo? Hoy vamos a arrancar con la sociedad en comandita. Voy a agrandar un poquito más la letra para que ustedes lo puedan ver mejor. En comandita. ¿Listo? Entonces, este tipo de sociedad se constituye cuando un socio tiene una idea de negocio y no cuenta con los recursos suficientes para ejecutarla. Entonces, entonces consigue otros socios, perdón, consigue otros socios. Voy a dejarlo hasta ahí para que vayan tomando nota, ¿listo? Es importante que vayamos tomando nota porque pues de acuerdo a esto va a ser, pues se va a ver todo el tema de tipos de sociedades y todo el tema de la clasificación, ¿listo?
Listo. Entonces consigue otros socios que son aquellos que entregan el dinero para que el socio pueda ejecutar, perdón, ejecutar la idea de negocio. Entonces, por favor, vayan tomando nota y ya yo les voy dando el espacio para que vayan tomando nota y vamos continuando. Bueno, bien. ¿Puedo ir continuando, sí? Sí, señor. Gracias. Al socio que tiene la idea de negocio se le conoce como socio gestor y los socios que aportan el dinero se les conoce como socios comanditarios. Eh, Más bien, en el momento de la Constitución, los socios comanditarios, es decir, los que entregan el dinero, voy a colocarlo acá entre paréntesis, dinero, acuerdan, voy a dejarlo ahí un momentico, ahí, para que ustedes puedan tomar nota, listo. Voy a bajarle un tris. Lo que acuerden, en el momento de la Constitución, los socios comanditarios acuerdan la participación
que tendrá el socio comanditario. Bueno, entonces acá, mientras que ustedes van tomando nota, yo voy haciendo un paréntesis. Resulta que, obviamente, pues como ustedes lo pueden observar allí, es un tema, pues muy, llamémoslo así, como muy chévere de financiación para el socio gestor, que es el que tiene la idea. Más sin embargo, pues resulta que él como no está aportando nada, es decir, él está aportando la idea, ¿sí? Entonces no hay algo que la ley o de la ley indique cuál va a ser el porcentaje de participación del socio gestor. Entonces, básicamente, eso es un acuerdo en el que hacen pues los socios comanditarios, el socio gestor, para identificar el nivel de participación que tendrá en la sociedad el socio gestor. ¿Listo? Eso es ya como un acuerdo porque pues recordemos que en la sociedad limitada, otra característica era que pues ¿el socio qué? El socio o los socios tienen aportes en partes iguales. Esa es una característica pues de la sociedad limitada. En cambio, pues acá pues todos pueden tener partes diferentes, pero pues es dependiendo del dinero y dependiendo de lo que acuerden, ¿vale? Listo. Entonces voy continuando. ¿Listo? Eh, acá. En la junta de socios, el socio gestor tiene voz, pero no voto. Ya les explico. El socio gestor no puede ser el gerente de la compañía. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Recuerden que en la junta de socios, todas las sociedades tienen junta de socios, como ya les expliqué en la limitada, pues no la voy a volver a tocar acá. Todas las sociedades tienen junta de socios. ¿Qué pasa? Pues que esa junta de socios es para la toma de decisiones, ¿cierto? Para ver qué se hacen con las utilidades, etcétera, etcétera. Y el socio gestor puede escuchar la junta de socios, puede hacer aportes, pero él no puede votarse. Por ejemplo, si dijeran, no vamos a repartir dividendos, si él sí quiere, pues él no tiene ningún, ningún voto dentro de la junta, ¿listo? Va asociado a esto, ¿listo? Entonces vayan tomando nota. Y el socio gestor, pues no puede ser el gerente de la compañía, tienen que designar a otra persona. Los socios comanditarios sí pueden ser socios, sí pueden ser gerentes de la compañía, ¿listo? Bueno, voy continuando. Mm. En caso de muerte del socio gestor, más bien la participación que tiene en la empresa automáticamente pasa a ser de los socios comunitarios. En caso de muerte de los socios comanditarios, los aportes. Voy a dejarlo ahí para que vayan tomando nota. Espérenme un segundo.
Bueno, muchachos, qué pena. Entonces, bueno, veníamos acá, en caso de muerte de los socios comanditarios, estos, más bien, los socios no, estos pueden designar a quien quiera para que tome su porcentaje de participación en la sociedad. Es decir, a un familiar o un mismo socio. Entonces, ojo, ¿qué pasa acá? Resulta que estábamos viendo que cuando se muere el socio gestor, ¿sí? Que es el que tiene la idea de negocio, automáticamente los aportes que tiene él, pasan automáticamente a ser de los socios comanditarios. O sea, él no puede decir, venga, le voy a dejar esto a mi hijo, a mi hija, no, pasa a ser automáticamente de los socios comanditarios. En cambio, los socios comanditarios, ellos sí pueden decir, esto le va a quedar a tal socio o a tal familiar, ¿listo? Entonces ahí podemos ver una desventaja de este tema. Ya les voy contando más. Estoy esperando un momentico que tomen nota y ya continúo. Listo. Este tipo de sociedad se puede constituir por acciones o por bienes, ya les explico, que entregue los socios. Si los socios aportan bienes y dinero, se considera, voy a bajar eso, se considera una sociedad en comandita simple. Voy a dejarlo ahí un momentico para que ustedes vayan tomando nota. Voy a bajar. Cuando los socios aportan, o más bien, adquieren acciones, se considera una sociedad en comandita por
Mientras tanto, yo les voy contando qué quiere decir esto. Esto quiere decir que hay dos tipos de constituir esta sociedad, en comandita simple o por acciones. Cuando veamos acciones, pues ya va a quedar un poco más claro el tema, es decir, las acciones son un título valor, ¿sí? Ya vamos a ver nosotros más adelante qué es un título valor. Pues un título valor es un documento que tiene valor, ¿sí? Y, y, y pues básicamente las sociedades o se constituyen con bienes que entreguen los socios y dinero o con acciones. ¿Qué es lo que pasa con las acciones particularmente como para ir despejando algunas dudas? Las acciones son un título de valor, yo adquiero una acción, pero yo tengo que entregar dinero, ¿listo? Entonces, las acciones, que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos acciones, pues las acciones se pueden comercializar en un mercado de valores y las empresas o algunas empresas pueden cotizar en el mercado de valores, que ya lo vamos a ver un poquitico más adelante, ¿listo? Bueno, ¿qué les parece la sociedad en comandita? Cuéntenme. Buena, mala, regular. A mí mala, Listo. ¿Por qué? porque el que tiene la idea sale perdiendo literalmente, ¿no? Bueno, bien. Gracias, gracias por el aporte. Me van recordando los nombres cuando intervenga porque acá no los puedo ver. Bueno. Listo. ¿Quién más? Profe, pues yo también considero que no es como tan chévere porque generalmente se delega, es más como juega más por las acciones. Entonces, pues el que tenga más dinero o más acciones, pues es el que siempre entra a ganar, independientemente de lo que haga. Exacto. Bueno, entonces resulta que muchas veces, como ustedes, pues, las dos personas que intervinieron, lo pudieron observar muchas veces quien lleva el bulto, por decirlo así, es el socio gestor, el que tiene la idea de negocio. ¿Por qué? Porque, pues, si se muere, pues todo queda para la sociedad, él no tiene voz y voto en la sociedad, ¿cierto? Él no puede ser el gerente de la sociedad, entonces eso le entrega unas limitaciones como tal al socio, ¿sí? Hay empresas en comandita que se generan y han funcionado, ¿sí? Pues ya que todos los socios pues son muy equitativos, entonces pues han funcionado. Mas, sin embargo, podemos observar pues que hay una desventaja, ¿cierto? Lo normal es que pues este tipo de sociedades se crean bajo pues la premisa de la familia muchas veces, crea este tipo de sociedades, pero pues bueno, resulta que también este tema pues lo hacen mucho la gente que tiene pues un dinero considerable, ¿sí? O mucho dinero. Entonces llega y dice, bueno, yo voy a crear una sociedad en comandita. Ah, bueno, es de recordar que el socio gestor, si él quiere, también puede entregar aportes en dinero o en bienes, aparte de la idea. Esos aportes pues que entregan, obviamente pasan automáticamente a ser de la sociedad y de los socios comanditarios. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, voy a poner un ejemplo, digamos Arturo Calle. Él creó este tipo de sociedad, entonces él es el socio gestor y sus hijos son los socios comanditarios. Y él entregó todo lo que tenía a esa sociedad, es decir, todos los, todos los almacenes, todos los puntos, si tienen negocios derivados, pues él también los entregó a este tipo de sociedad que hace parte de la familia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este caso? Cuando él muera, automáticamente todo lo que tiene esta acción o estas acciones podrá disponer pues los socios comanditarios que son los hijos, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es una herramienta en la cual pues no se pagan ni juicios de sucesiones, ni se tienen que pagar abogado, ni nada de eso. Allí me quería comentar algo, es que no escuché muy bien. Ah, bueno, creo que fue que se le activó el micrófono. Entonces, este tipo de sociedad
se constituye, Yo creo que pero pues muchas veces es bajo esa premisa. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente, que son las empresas con el siguiente tipo de sociedad, unipersonales, o conocidas como EU. Entonces vamos por acá. Cuando una persona, estas sociedades eran muy comunes hace algunos años atrás, como el 2010 hacia atrás, aún está vigente, pero ya casi no se ve, ya les voy a explicar por qué. Cuando una persona quiere constituir como sociedad, se crea una EU o empresa unipersonal, podemos llamarlo. La característica de esta sociedad es que el socio, obviamente único, el socio único, debe entregar todo su patrimonio a la compañía. Y es responsable solidariamente. Entonces, por favor, vayan tomando nota y ya les explico qué quiere decir eso. Bueno, resulta que cuando las sociedades pues entran en un proceso de quiebra, llamémoslo así, ¿sí? Entonces siempre pues hay que responder o hay algunos respondientes que hay que entregarle pues si se le debe o si se tienen algunas acreencias con esos respondientes pues hay que pagarlas, ¿sí? Entonces el primer respondiente es o la primera persona que yo debería pagarle sería el Estado. Yo como empresa si estoy en quiebra, o sea cualquier tipo de sociedad, al primer, a la primera persona que le deben de pagar es al Estado, si le debe. ¿Listo? En segundo, a los trabajadores, en tercero a los proveedores y por último a los socios si queda algo de plata para distribuir. Por ejemplo, la sociedad limitada tiene una característica de que su responsabilidad es limitada, ¿sí? Limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que esta particularidad que la responsabilidad limitada, pues voy a poner un ejemplo, voy a poner el ejemplo en cifras para que quede un poco más claro. Si yo le debo al Estado, digamos que yo soy una sociedad limitada y yo le debo al Estado, voy a poner un ejemplo, 100 millones de pesos, ¿sí? Pero recuerden que las sociedades limitadas tienen una responsabilidad limitada hasta con el monto de sus aportes. Entonces, digamos que nos constituimos como sociedad y yo tuve que colocar 10 millones de pesos, o sea, nos reunimos 5 socios, constituimos una sociedad por 50 millones de pesos y cada socio colocó 10 millones de pesos en la sociedad limitada. Resulta que
la empresa entró en quiebra y le debemos 100 millones de pesos a la DIAN. Como le debemos 100 millones de pesos a la DIAN, pues solo vamos a responder con 50 porque eso fue lo que aportamos y ya ahí no tenemos más responsabilidad nosotros con, con el Estado, ni con el Estado, ni con acreedores, ni con proveedores, con absolutamente nadie. ¿Listo? Porque pues eso es lo que explica la ley. Alguien me preguntaba, pero profe, o sea que si hay algún proveedor pues que se le deba pues esa plática se perdió, yo le decía sí, pero pues en temas comerciales y si son empresas serias y si tienen en esa situación, pues lo que llegan es acuerdos, ¿sí? Como acuerdos de pago, etcétera, etcétera. Pero ahora, les contaba a otro grupo, también pues hay empresas eh, que creen que les hace falta flujo de efectivo, ¿sí? Es decir, les hace falta plata para pagar sus obligaciones y para operar, pero pues ellos saben, por ejemplo, que, no, voy a poner un ejemplo, estos 2 meses está complicado, pero yo sé que en el mes 3 o en el mes 4 o en el mes 5 pues la situación se compone. Resulta que cuando yo tengo, pues, transacciones comerciales, ¿cierto? Muchas de esas transacciones comerciales, pues, son a crédito. Entonces resulta que yo le debo mucha plata a un proveedor, ¿sí? Y yo le digo, no, venga, deme tiempo, yo estoy en una situación dura, pero yo le voy a pagar. Pero yo no quiero diluir mi empresa, porque yo sé que en algún momento, pues, el tema va a mejorar. Entonces yo le digo, no. Y resulta que mi proveedor se le acaba la paciencia y me demanda, ¿sí? Me demanda ante un juzgado, empieza pues un proceso administrativo y en esa demanda pues obviamente si yo debo la plata, pues el juez va a ordenar pues que yo le pague de inmediato y muy seguramente me va a embargar las cuentas, ¿sí? Cuando ya las empresas están en ese proceso, pero ellas no quieren entrar en un proceso de quiebra o de disolución de la compañía, porque ellos dicen, yo sé que esto se me mejora en un mes o en 2 meses, pues lo que hacen algunas empresas, antes de que les embarguen las cuentas, es declararse o acogerse más bien bajo la ley de insolvencia. Yo les voy a contar un poco para que ustedes conozcan el contexto, pero pues bueno, cuando yo me acojo en la ley de insolvencia, ¿sí? Esta tiene pues unas características que es, por ejemplo, este proceso se tenía que llevar antes ante la Superintendencia de Sociedades, ahora lo está trabajando la Cámara de Comercio. Entonces yo llego y diligencio unos formatos en la Cámara de Comercio y digo, vea, yo me voy a declarar bajo la ley de insolvencia. Recuerden que cuando hablamos de insolvencia, pues es cuando yo no tengo pues efectivo para pagar mis deudas, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esta ley? Esta ley le dice, vea, señor empresa, o compañía X o compañía Y, como se le quiera llamar, usted, eh, usted no va, usted tiene problemas, pues de liquidez. Entonces, entreguen a nosotros, Cámara de Comercio, como un plan estratégico financiero que usted tenga para poder pagar esas deudas. Y en ese plan financiero que usted tenga, pues díganos cómo va a pagar esas deudas, cómo va a hacer, pues para quedarle bien a sus proveedores. Y nosotros miramos si la avalamos o no. Normalmente si ese plan está, pues, está bien estructurado, pues lo avalan. Entonces dicen, bueno, un segundo, por favor. Ya, perdón. Entonces usted en cuánto tiempo cree que le puede pagar a ese proveedor? No, en 7 meses. Listo, en 7 meses. Sí. Entonces, en 7 meses, vamos a ver usted cómo ha ejecutado ese cambio de estructura financiera en su compañía. Y si acá 7 meses usted no la ha pagado, no cumple con el compromiso, pues nosotros tomamos la administración de la empresa, la liquidamos y se acaba la empresa y pagamos todas las acreencias. ¿Listo? Esa es una opción cuando yo no quiero terminar la empresa. ¿Pero a qué quería llegar? Qué pena, regálenme un segundo. Bueno, perdón. Entonces,
en este tipo de sociedad, o en la sociedad EU, ¿sí? O en la empresa unipersonal, si yo le debo a la DIAN, ¿sí? Pues yo soy responsable solidariamente. ¿Qué quiere decir? Digamos que yo dije, no, para mi empresa, EU, yo le voy a constituir con 10 millones de pesos, pero le debo, o sea, yo entré en quiebra y le debo a la DIAN 100 millones de pesos. Entonces la DIAN me dice, bueno, de acuerdo al tipo de constitución de usted debe responder solidariamente con la compañía. En ese entendido, o más bien en ese orden de ideas, pues usted se me fue, tiene que responder solidariamente, entonces tiene que responder con su patrimonio los 100 millones de pesos. Entonces mire a ver si usted vende su casa, vende su carro, revise lo que tiene en sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Entonces usted, pues tiene que pagarle a la DIAN como sea. ¿Listo? O sea, ahí no es que no, mi sociedad es limitada, entonces yo solo pago con 10 millones de pesos, no. ¿Listo? Esa es una característica pues bastante grande y era pues como una desventaja con relación al otro tipo de sociedades. Pero el problema era que yo, si yo quería constituirme solo, pues tenía que acogerme a esta. Resulta que en el año 2010 crearon algo que se llama, y vamos con la siguiente sociedad, la SAS. Esta se llama la Sociedad por Acciones Simplificada. ¿Listo? Esta ya pues da otras reglas de juego e indica lo siguiente. Para su constitución puede ser mínimo, perdón, un socio y no tiene. Es decir, acá ya digo, bueno, si yo me quiero constituir como empresa, pues yo me puedo ir por la SAS, que me puedo constituir solo, ¿sí? Entonces, bueno, se constituye, o más bien sus aportes deben de realizarse por acciones, por acciones. La responsabilidad de los socios es limitada. Cuando hablo de la sociedad la responsabilidad de los socios es limitada, es decir, si llegan en quiebra, únicamente pues entra en juego los aportes que ellos realicen. Se constituye por documento. Voy a dejarlo ahí para que ustedes vayan tomando nota y ya les voy contando. Les voy a explicar. Listo. Por documento privado. Recordemos que cuando hablábamos de documento público, hablábamos que se debería llevar ante un notario. Entonces acá simplemente, pues el documento lo firman los socios y lo presentan en la Cámara de Comercio. ¿Listo? Entonces, bueno, por documento privado, los socios pueden tener aportes
en diferente número, o porcentaje más bien, porcentaje de participación, de acuerdo a sus aportes. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, se constituyen dos personas, ¿sí? Por dos personas. Una persona coloca 80 millones de pesos y la otra coloca 20. Entonces, es decir, en ese orden de ideas, un socio puede tener el 80% y otro socio puede tener el 20%. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos que pueden tener diferentes porcentajes de participación. Entonces aquí no hay como la sociedad limitada que todos deben de tener pues el mismo porcentaje de participación. ¿Listo? No puede cotizar en un mercado de valores. O para que ustedes pues, o en bolsa de valores, que es lo mismo. Voy a dejar ahí para que vayan tomando notica, ya les explico qué es un mercado de valores. Bueno, cuando hablamos pues de un mercado de valores, o cuando hablamos, o cuando se habla en general de mercados, todos los mercados, ya sea de valores o de algún producto en particular, de tecnología o cualquier tipo de mercado, pues funciona igual que un mercado que una plaza de mercado. Por ejemplo, uno va a, a una plaza de mercado y uno encuentra allí, por ejemplo, pues que hay productos, ¿cierto? Como verduras, etcétera. Y hay unas personas pues que ofrecen sus productos, ¿sí? Que le podríamos llamar los vendedores o los oferentes, y otros que van a comprar esos productos que les podríamos llamar demandantes, ¿sí? Así funciona pues, así funciona un mercado, ¿cierto? Entonces, eh, ese mercado, ese mercado, pues funciona como cualquier otro mercado, ¿cierto? Entonces uno podría decir que quién le coloca el precio a un producto. Yo sé que algunos de ustedes me dirán quién pone, eh, quién pone el precio del producto podría ser el vendedor. Es decir, si yo, digamos, si yo estoy vendiendo un carro, ¿cierto? Yo podría decir que ese carro yo lo voy a vender en 20 millones. Y alguien me podría decir, pero usted es que está loco, ¿quién le va a dar 20 millones por ese carro? Yo digo, pues a mí no me importa quién me los dé, eso es lo que vale para mí, ¿sí? Pero cuando estamos hablando pues de mercados activos, es decir, si yo me dedicara a la compra y venta de carros, muy seguramente yo no podría colocar este precio a ese carro. ¿Por qué?
Porque pues si ese es mi negocio, ¿cierto? Me van a decir, pues este man está loco, si ese carro yo voy y lo compro en otro concesionario y me vale 15 millones de pesos, pues yo ¿qué hago? Me voy para el otro concesionario donde vale 15 millones de pesos, ¿sí? Entonces finalmente, y muy seguramente esa persona se va a quedar con ese carro, llegará un momento en el que lo venda, pero ya cuando no hay más donde comprar ese carro, ¿cierto? Entonces, pues en esas situaciones de economía o de oferta, pues no pueden operar de manera óptima, ¿cierto? Porque pues muy seguramente él va a ser el último y se va a quedar con sus productos allí y no va a tener un flujo efectivo, etcétera, etcétera. Que es lo mismo. Entonces, finalmente, el precio, ¿sí? El precio, pues no lo coloca el vendedor, sino el mercado. Digamos que ustedes quieren incursionar en un negocio. Voy a poner un ejemplo. Ustedes quieren colocar un negocio de, de comida mexicana, una taquería, ¿sí? Entonces ustedes quieren colocar su negocio. Entonces, obviamente, pues ustedes empiezan a analizar los factores que tantas personas viven ahí, que tantas personas pues estarían dispuestas a comprar el producto, ¿cierto? Pero adicional hay otros factores distintivos que ustedes revisan y que es la competencia, ¿cierto? Y si ustedes ven que ahí cerca, pues hay otros 3 negocios muy parecidos a ese, ¿sí? O 2, pues usted, el hecho de que yo tenga mucha competencia alrededor no quiere decir que mi negocio no funcione, ¿sí? Porque pues mi negocio puede ser un éxito, por lo que yo me destaque, ¿verdad? Pero yo tengo que tener o tendré que tener muy presente a mi competencia. ¿Por qué? Porque yo voy al sitio de comida mexicana o la taquería, mi primer competencia, le vamos a llamar punto A, y yo digo y pregunto, ¿cómo los tacos? A mí me dicen a 10.000. Me voy para el otro y me dicen a 9.500. Y me voy para otro y me dicen, no, acá vale 10.000. Entonces yo digo, o sea, yo muy seguramente no podré colocar un precio del taco de 15.000 pesos. Porque muy seguramente pues la gente va a preferir entrar al A, al B o al C antes que el mío. Es decir, aquí yo hablo de teniendo en cuenta que sean las mismas características del producto, ¿sí? No estoy diciendo que es que no, que es que mi producto lo va a hacer el chef, yo no sé qué, etcétera, etcétera, sino que son las mismas características del producto. Como son las mismas características del producto, pues yo no tendría cómo ser distintivo, ¿sí? Que eso pasa con los mercados y con los productos que son iguales. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, yo tendría que revisar pues la competencia para poder establecer eh, mi precio, ¿verdad? Entonces lo que venimos hablando, muchas veces quien coloca el precio en el mercado no es el comprador, no es el vendedor, sino que son las condiciones del mercado. Entonces, bien, para llegar a lo que venía trabajando yo, eh, el mercado de valores, pues es como una plaza de mercado. ¿Por qué? Porque ahí se reúnen oferentes y demandantes, ¿sí? Pero lo que pasa es que ellos no se dedican, pues, a vender o a comprar, pues, verduras, sino que el tema de ellos son las acciones, ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué se dedican a negociar? Pues acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el precio de estas acciones? Hay algunas, yo puedo emitir acciones, ¿cierto? Que no tienen necesidad de cotizar en bolsa y hay otras acciones que sí tienen necesidad de cotizar en el mercado de valores. Por ejemplo, las SAS no pueden cotizar en el mercado de valores, ¿listo? Ese es el mercado de valores del que yo estoy hablando, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos, esa es una característica de las SAS, ¿listo? Eh, las SAS tienen esa característica y fue como una novedad del año 2010, ya que pues permitió
como ustedes lo podían observar o lo pudieron observar, que los socios, que si alguien quería crear una sociedad solo, pues lo podía hacer, ¿sí? Entonces, bueno, ahora bien, resulta que pues los países tienen algo que se llama ranking de competitividad. El ranking de competitividad, pues, ¿qué indica? O sea, es un ranking, ¿sí? Donde identifica, pues, el país, obviamente, pues, que esté en el número 1, pues será como más atractivo para que los extranjeros vayan a invertir en ese país, ¿listo? Este ranking se mide, pues, o podríamos decir que se mide como por varios aspectos, y uno de ellos es la facilidad para crear y disolver una empresa, ¿sí? Bueno, acá se me olvida algo, lo voy a ir colocando acá. Entonces, tiempo, voy a colocar acá para que no se me olvide, ya les cuento. Entonces, este ranking, pues, da esa indicación. Hoy, en Colombia, crear una empresa se puede crear una empresa en un día. ¿Listo? Si se tienen las firmas digitales, puede ser en un día que yo pueda constituir una compañía y ya no me va a tomar más de 2 horas. Antes, este proceso podía durar hasta un mes, ¿sí? Porque yo tenía que ir, llevar unos documentos a la Cámara de Comercio, allí los revisaban los abogados, después revisaban que estuviera bien o no, y bueno, y podía tardar este tiempo, ¿sí? Entonces, ese ranking, pues, mide los tiempos de apertura de una compañía, los tiempos de cierre, el tema tributario, el tema legal, ¿listo? Entonces, ¿qué hizo esta SAS? Pues se reestructuró para que, o se creó más bien, se reestructuró, no, se creó pues para dar como más facilidades para que las personas pudieran crear empresa y los socios que querían crear un tipo de sociedad, pues lo pudieran, ¿sí? Entonces acá, el tiempo ya. Esta sociedad puede estar definida por un tiempo de actividad. Es decir, en la Constitución, ¿sí? O sea, en la Constitución de la compañía, a mí me dice, bueno, ¿y usted quiere constituir esa compañía por un tiempo limitado o quiere que dure indefinidamente? Entonces yo le puedo dejar, por ejemplo, 6 meses, ¿sí? Si yo en la Constitución dejo que esa sociedad pues va a durar 6 meses, pues a los 6 meses automáticamente se cierra, ¿sí? Porque eso también se puede hacer. Algunas empresas lo hacen para ejecutar algunos proyectos, etcétera, etcétera. Pero pues yo también le puedo dejar, obviamente, que eso es pues lo normal que sea, un tiempo indefinido para que la sociedad pues dure indefinidamente, ¿listo? Se puede terminar por acuerdo de los socios o por quiebra. ¿Listo? Listo. Entonces, por favor, tomen nota y ya arrancamos con la SAS, con la SA, con la sociedad anónima. Listo. Entonces vamos con la sociedad anónima, más conocida como la S, sociedad anónima. Listo. Voy a bajar esto. Como mínimo, se debe constituir por 5 socios. No tiene límite de socios. Esta se crea por acciones, ¿listo? Recuerden pues el tema de las acciones, es decir,
las empresas emiten un título de valor, entregan ese título de valor y lo que hacen los socios, pues es comprar esos títulos de valores. ¿Y cómo los compran? Pues con dinero. Se crea por acciones y por documento público. ¿Listo? Recuerden que cuando hablamos por documento público, estamos hablando pues de la escritura pública, ¿sí? O del acta de constitución que tiene que ser público. Recuerden que la característica es que esto va por un notario, ¿listo? Público. Los socios responden de forma limitada con sus aportes y puede cotizar en un mercado de valores. Voy a subirlo un poquitico para que ustedes vayan tomando nota y les voy contando. Como ustedes se pueden dar cuenta, este tipo de sociedad es la única que puede cotizar en un mercado de valores. Es decir, si yo quisiera que mi empresa se volviera pública, cuando hablo de pública no estoy hablando que se vuelva al Estado. Cuando yo hablo de pública, hablo de que cualquiera que quiera comprar acciones pues lo puede hacer, me refiero a eso. Entonces, yo constituyo es una sociedad anónima. En ese entendido, en ese entendido, en ese entendido, pues yo puedo crear mi sociedad anónima, anónima, ¿listo? Si yo quiero que cotice en un mercado de valores, o si la proyección es para allá. Hay sociedades que se constituyen primero como limitada, pero se pueden cambiar también de tipo de sociedades. Tienen que hacer pues un proceso ante la Cámara de Comercio y lo pueden hacer. En ese entendido, ¿sí? En ese entendido, pues por ejemplo cuando se crearon las SAS, hubo muchas limitadas que se pasaron a SAS y muchas sociedades anónimas que se pasaron a SAS. Esto lo pueden hacer, pues tiene que surtir un proceso definido ya por la Cámara de Comercio. ¿Listo? Pueden cotizar en un mercado de valores y para su terminación puede ser por acuerdo de los socios, quiebra, o también esta es por tiempo. ¿Qué otra característica tiene la sociedad anónima? Bueno, los socios pueden tener porcentajes de participación diferentes. ¿Listo? O sea, aquí tiene una particularidad que es pues que los socios no es como en la sociedad limitada que todos tienen que tener el mismo porcentaje, sino que aquí pues todos, perdón, qué pena con usted, no alcancé a silenciar el micrófono. Aquí resulta que todos los socios pueden tener porcentajes de participación diferentes, es decir, uno puede tener el 10, otro puede tener el 3, otro puede tener el 5 y así sucesivamente. ¿Puede subir un poquitico, por favor? Claro que sí. ¿Me va a dejar ahí un momentico Gracias. más o está bien? Ahí está bien, profe, gracias. Listo.
Listo, entonces voy a bajar un poquito. Creo que ahí vamos. Y mientras que ustedes, voy a esperar que tomen nota y voy a crear un foro para el día de hoy para que ustedes participen y vayamos sacando pues unas notas, ¿vale? Profe, Dime. ¿tú colocas el foro, digámoslo así, para responderlo ya? ¿O tú nos puedes de pronto dar un poquito de tiempo mientras llegamos a la universidad? Porque pues es que como ahorita iniciamos otra clase a las 8:30 y es preciso. Ah, ya. No, pues el objetivo fuera que lo diligenciaran pues en este tiempo mientras que se acaba la clase, pero los que no puedan, pues el objetivo es que quede hoy antes del mediodía. Ah, dale, perfecto, profe. Sí, lo que pasa es que se cruzan esas dos clases, o sea, feo. Por lo que Mm, esta es virtual y la otra es presencial, entonces toca como por el camino terminar de ver esta, ¿sí me entiendes? ya. Entonces, por eso era que yo te preguntaba eso. Gracias, profe. Eso, vale, con gusto. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir y voy a crear el foro, pues para los que puedan ir respondiendo el foro, para que por favor, pues lo hagan, pero todavía no he colocado el foro. Regálenme un segundo. Y con eso pues vamos sacando las notas y ustedes van participando también allí. Jueves, este es 02. Entonces, esta es la semana 3. Entonces, el foro dice así. Sociedad. Se llama el foro. Y el foro es, indique dos características de los tipos de sociedades. Listo, les voy a dar 5 minuticos pues para los que puedan diligenciar ya el foro, para que lo vayan haciendo. Ya está allí, se supondría que ya lo deben ver. Entonces, por favor, me van confirmando los que pueden ir diligenciándolo una vez si lo ven o no, y me cuentan. Buenos días, profe. Buen día. Profe, yo realizo el foro después de la clase que tengo. Bueno, muchas gracias. Listo, dale, Sofía. Entonces, bueno, los que de pronto están en alguna situación particular, como me comentó la compañera que es que iba en el transporte o algo así, si quieren se pueden ir desconectando ya, pero les voy a pedir un favor. Recuerden que deben diligenciar el foro y el seguimiento de la clase. ¿Listo? Que también está activo para que por favor lo diligencien en el momento que estén diligenciando el foro. Pues recuerden que yo les doy 10 minuticos de la clase para que hagan este diligenciamiento, ¿vale? Vale, profe, gracias. Gracias. Entonces, chicos, si quieren vamos a dejar hasta acá. Por favor, los que ya terminaron, diligencien el foro
y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, muchachos. Que estén muy bien, que descansen. Gracias, profe. Hasta luego. Ustedes, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.